Buenas, buenas. Bueno, ahí va a conectarse Marco desde Sagrada Llama. Y comenzamos. Solicitud. Bueno, y vamos a dar unos minutitos para comenzar. Hola Nahuel, hola Margonesa. Hola Mali. Estoy despeinado. Hay una manera, me parece que pongamos como el título de lo que vamos a hablar hoy en alguna parte, ¿vos sabés, Marco? Sí, pero para eso tenemos que terminar el video. Entonces no importa. Para la próxima. Para la próxima. Hola Pau. Tal vez lo podemos hacer ahora. Un segundo. ¿Te parece? Sí, porque creo que vamos a hablar de algo medio específico y Me parece que yo he visto que lo ponen en el momento. A ver. Agregar moderador, desactivar comentarios, desactivar solicitudes. No. Bueno, yo creo que lo dejemos. Bueno, ¿sabes lo que puedo hacer? ¿Qué? Escribí Escribir algo y que quede y fijado, sí, ¿no? lo fijas. Ahí va. Bueno, vamos a fijar. Eh, Bienvenidos a las personas que se van sumando. Estamos a punto de empezar. no sé cómo preguntar. Ahora, ¿cómo lo fijar? Fijar comentario. Bueno, vamos a empezar. Buenas a todos. Hoy vamos a hablar sobre esto que surgió hoy, cómo trascendimos o cómo seguimos trascendiendo continuamente en nuestra labor individual y vincular, bloqueos, patrones. Y es algo que hoy escribí en una publicación que también fue muy espontánea. Hoy fue un día que me desperté muy sensible y muy movilizada por otros procesos vinculares con otras personas de mi vínculo, de mi círculo más íntimo. Y, y bueno, me puse a escribir porque venía con ganas de compartir algo sobre esto, sobre procesos que fuimos transitando con Marco, porque siento que está haciendo para mí como una gran maestría, no solamente en lo vincular con Marcos, en el vínculo de pareja, quiero decir, sino que el aprendizaje que voy teniendo en este vínculo de pareja lo voy llevando a otros aspectos de mi vida, ¿no? A otros tipos de vínculos y relaciones. Y, y también porque me gustaba esto que me empezó a suceder, también de poder observar y sacarme del lugar de víctima, que desde el divino femenino es algo que suele pasar.
yo voy a hablar desde mi experiencia, por supuesto, pero este lugar que es tan fácil de poner, ¿no? En el donde, bueno, yo estoy sintiendo esto, ¿no? La divina femenina, y acepto este amor que tengo y estas ganas de estar en pareja y de comprometerme con este vínculo. Y el divino masculino es el malo que no quiere, que se limita, que se reprime, ¿no? Entonces, es algo que fui aprendiendo en el transcurso del tiempo que estuvimos tanto separados, pero creo que el momento de mayor profundidad en el que pude empezar a elaborar esto es ahora, en el tiempo en el que estamos juntos, en donde empezamos a ver cómo, a poner foco en algo que ya veíamos, que tenía que ver con esto de que cuando a alguien le está sucediendo algo de ambas partes, de una de las partes, también le está sucediendo desde otro lugar y desde otra perspectiva a la otra parte, ¿no? Hoy conté algunos ejemplos que están muy relacionados con el apego evitativo y el apego ansioso, ¿no? Porque en general se sucede que el divino femenino transita más el apego ansioso y el divino masculino el apego evitativo, ¿sí? Y ¿quieres decir algo sobre esto? Me pongo a hablar y... Creo que hay un montón para decir y creo que lo más rico que podemos ofrecer acá son nuestras experiencias, porque en las redes hay un montón hablado ya y teorizado y conceptualizado sobre la forma de reaccionar de cada energía, de cada persona que cumple el rol sagrado de su energía pertinente. Eh, y me parece que contando cómo nosotros fuimos transitándolo, cómo fue cambiando y transformándose a lo largo del tiempo, Ujú. esa cadena de acciones y reacciones también, que se gatilla en un vínculo, como en cualquier vínculo, pero bueno, en nuestro vínculo en particular. Y, y también cómo fuimos a lo largo del tiempo, como abriéndonos a la comprensión del otro, ¿no? Porque es un proceso darme cuenta que el masculino no es el malo, o que Ujú. o la femenina no es la mala. Como, es un proceso darme cuenta que la otra parte no tiene toda la culpa y no es que todo está mal porque vos tenés este patrón o esta herida o lo que sea que, Sí, que no hay culpables, claro, ¿no? que no hay culpables. O sea, es más que nada también un viaje de, de- de disolución del ego, podría Sí. decirse, o ampliación o maduración del ego, el darme cuenta que no hay culpables. Más en la relación de parejas, en la relación de llamas, es como que ese aprendizaje proviene mucho del vínculo en pareja. Ujú. Así que, si querés, puedo, si querés empezar, o sí, si querés empezar con tu relato de cómo fuiste viviendo, porque siento que siempre queda como el estereotipo es la femenina, es la que es la ansiosa, la que busca, la que está pegada, la que no puede soltar al masculino. Entonces siempre es como que en la peli es la primera en reaccionar. Sí. Y creo que está bueno que empieces contando tu parte y cómo fuiste este, lidiando con eso para deconstruir un poquito ese estereotipo y esa imagen tan impuesta, ¿no? Sí, sí. Bueno, creo que lo continúo desarmando. Hoy hablamos hace un ratito de cuánto, él me decía cuánto cambió, ¿no? No sé, tuvimos ahí un intercambio, un pequeño intercambio en nuestra merienda cena de hace un ratito. Y, y mi respuesta fue tan diferente y mucho más liviana a lo que fue hasta no hace mucho tiempo atrás, ¿no? Porque el tiempo no existe, ¿no? Y sabemos que cuando la intensidad es tan grande, tan profunda, nos permite de alguna manera poder observar cómo
cada situación parece enorme y parece mucho más tiempo, ¿no? Nosotros hace no sé cuántos meses que estamos viviendo juntos y que nos comprometimos con el vínculo, pero hace menos de un año, ¿no? Hace algunos Seis meses, meses seis viviendo meses juntos. viviendo juntos, no, Viviendo todo tiempo completo, unos dos meses ya me parece. un poco más, Pero hace sí. 6 meses ya estamos. Ponele que habrá 6 meses que estamos comprometidos y 3 meses que fue como viniendo y acercándose a la casa y hace 3 meses que ya está aquí, ¿no? Viviendo en esta casa en plena convivencia, proyectando juntos, ¿no? Y bueno, volviendo a lo que quería ir, es cómo lo fui trascendiendo y cómo continúo haciéndolo. Y te hablaba sobre que en el momento en el que me encontré ya en vínculo con Marco y con su compromiso también en esta relación, se ablandó algo también y me permitió a mí ir trascendiendo y soltando un poco ese apego. Porque es justamente esa polaridad, ¿no? El divino femenino y el divino masculino, como lo venimos hablando y como en general se conoce, pero por ahí hay personas que no conocen tanto sobre esta dinámica del divino femenino y la divina femenina, el divino masculino y la divina femenina, en general se sucede que se da la apertura y la conciencia quien lidera este proceso desde el lado de la divina femenina, ¿no? Quienes tiene conciencia de este proceso y el divino masculino en general suele suceder que ocurre posteriormente su despertar o su reconocimiento de este vínculo. Entonces, yo he contado en los momentos que hablamos sobre nuestra historia que en un primer momento yo lo sufrí bastante, el tiempo de distanciamiento, pero eso fue hasta que yo recordé que estaba en un proceso de llamas, ¿no? En el momento en el que entré en el proceso de llamas, la verdad es que lo viví bastante liviano. Tuve mis momentos de dolor, de extrañar y de necesitar, pero generalmente lo viví mucho más liviano porque me permití como rendirme y confiar plenamente. En estos días cuando abrimos cajita de preguntas, había varias divinas femeninas que me preguntaban eso, ¿no? ¿Cómo hacer para poder sostener ese tiempo de distanciamiento y cómo sostener la confianza en ese tiempo? Y, y yo me, me refugié muchísimo en la canalización, en la conexión con mis guías, en la conexión con nuestra unión etérica. Yo sé que esto es algo que se habla mucho en muchos videos sobre llamas gemelas, esto de poder conectar con esa unión que ya es. Yo les cuento así, como concretamente lo que yo realizaba era continuamente hablarle a él en donde estuviera. Yo vivo sola, vivía sola, ya no vivo más sola. Eh, y estaba continuamente sintiendo que yo ya estaba en un vínculo con Marco, ¿no? Fue como, aparte fue como una confirmación de algo que yo ya sentía, porque lo que a mí me frustraba, y lo que sé que frustra a la mayoría de las divinas femeninas, es como, ¿cómo puede ser con este amor que yo siento que nos tenemos? ¿Cómo puede ser que no esté conmigo? ¿Cómo puede ser que no estemos juntos, no? Entonces, cuando yo recibí la información de las llamas gemelas, me di cuenta de que estaba en este proceso, pude de alguna manera reconocer que yo ya me sentía claramente en ese vínculo y pude aceptar que eso se iba a dar. De un momento a otro esa situación de unión física también se iba a dar. La verdad que fue muy rápido todo, se dio bastante rápido todo el proceso en nuestro vínculo. Sabemos que no siempre es así, pero me permití continuamente estar hablándole a él y hablándome a mí desde el amor. Entraba en estados de meditación donde me visualizaba con él delante mío y el campo áurico que nos recubría, ¿no? Como un huevo áurico que nos iluminaba a ambos, visualizaba nuestro cordón, el cordón de nuestro corazón unido y enviaba continuamente luz y amor, limpiando ese cordón continuamente. Hablaba con él y le decía, te amo, me amo, nos amo, te amo, me amo, nos amo. Laboraba muchísimo con ese autoamor. Para mí fue como un regalo. Sí, quiero Ah, contar.
responder yo eso. Ah, es así, Sí, no sí. lo hace correr. Ahora responde él. Entonces, continuamente estaba como confiando en ese proceso. Yo me tomé un tiempo para decírselo a Marco, ¿no? Me di un tiempo en donde solamente yo pudiera fortalecer mi confianza. Había una parte mía que decía, si yo hablo, estábamos en un tiempo de distancia, no sé, un mes y medio, 2 meses, y que se lo había pedido yo ese tiempo de distancia, antes de enterarme de que éramos llamas, y cuando me enteré de que éramos llamas no fui a decírselo inmediatamente, pasó un tiempo en donde yo fortalecí esa confianza conmigo mismo, con el vínculo, con el amor, y luego de eso, en un momento lo sentí. Yo tenía miedo de compartírselo y de que su negativa de alguna manera me afectara en ese autoamor que yo estaba logrando tener, en ese estado de alegría y de plenitud que yo estaba teniendo con la vida misma. La verdad es que siempre Marco no fue un divino masculino distante y cortante brutalmente, nunca. Siempre que le envié mensajes, él me respondió, por más que yo podía sentir en algún aspecto su distanciamiento, él siempre fue muy amable y muy presente. Y, y bueno, eso ya lo contamos en otra historia, él no lo creyó inmediatamente, o sea, no es que me lo negó tampoco, sino que me escuchaba, que recibía, que conectaba, recibía esas sincronicidades que se habían dado, ¿no? Y, y había una fantasía mía de que al momento de unirme con él, todos estos sentimientos de apego se iban a diluir y que no fueron así. Creo que en algún momento hasta empeoraron, para decirlo de alguna manera, digo, el estado de apego y de miedo al abandono, porque aparecía mucho y constantemente esa sensación de que él se iba a ir, él se iba a ir. Y, y por ahí estábamos en un momento de mucha unión y de mucho amor, y él no estaba mostrando ningún signo de querer huir, y sin embargo algo en mí se detonaba ese miedo y empezaba a generar algo que con el tiempo me di cuenta y nos dimos cuenta de que en él también se despertaba. Y él me lo fue diciendo, ¿no? Me decía, yo veía en tus ojos el miedo, ¿no? Y ahora lo va a contar él, ¿qué es lo que le pasaba a él cuando sentía ese miedo? Porque a él se le despertaba el otro patrón, el patrón de huida, el patrón de evitar, de distanciamiento, por temer esta necesidad mía, ¿no? Al sentir que del otro lado me necesitan, al sentir que del otro lado me quieren tomar, no porque yo quisiera hacerlo, sino que él lo recibía de esa manera, ¿no? A querer tomarme, él más se alejaba. Dentro del tiempo en el que estuvimos juntos y comprometidos, cuando él decidió comprometerse, yo seguí sintiendo esta sensación de abandono y él siguió sintiendo esta sensación de evitamiento, ¿no? De distanciamiento, pero lo fuimos laborando. Ahora que comparta un ratito, Marco. Bueno, Mari pregunta acá, La voy a leer. ¿eso, eso no lo hace correr al divino masculino? El hecho de conectar en la quinta D, o mejor dicho, en el plano etérico o imaginario, esto de que mientras estás en un estado meditativo, me digas cosas, me veas enfrente Ah, tuyo, me digas que cosas, a vos te haga me correr que mandes yo esté amor. conectando en ese plano. Claro. Si eso no me hace, si eso no me hacía correr a mí. Este, creo que es muy difícil saberlo de- desde un análisis de la energía sutil, porque yo no sabía cuándo ella lo hacía y cuándo a mí. Además no estábamos hablando en esos momentos, entonces yo el rechazo, la distancia la sentía ya de entrada, Ujú. estuvieras haciéndolo o no. Pero cuando me decías, esto sí, cuando hablamos y vos me decías que meditabas y me veías ahí y me mandabas amor, a mí algo de resistencia o de rechazo me generaba. Era como, che, no estamos en un vínculo, o sea, te amo, pero estamos, vos sos vos y yo soy yo, y estás diciéndome que estás diciendo, mandándome amor y imaginándome enfrente tuyo. Como que vos me decías esas Pero cosas, yo te lo decía en ese tiempo, no me acuerdo de sí, un habértelo par de dicho. veces me lo dijiste. Ah, mira vos. Uh, O sea, me parecía hermoso, por un lado, o sea, que vos estuvieras en tu proceso,
Pero por otro lado me parecía un poco raro porque por más que nos amábamos, no estábamos en un vínculo y yo te decía, no, no quiero estar en un vínculo en este momento. Y entonces era como si, no sé, yo, yo te digo, no quiero estar en un vínculo, pero vos tenés una foto de mí ahí al lado de tu mesita de luz. Sí. Entonces yo sentía como esa, no era así, pero sentía como ese rechazo cuando vos me lo decías. Y tal vez me hacía juzgarte un poco o sentir algún tipo de prejuicio hacia vos Mm, o reactividad de esa manera eh, que no estaba buena tampoco. mm, Creo que vos podrías no haberme dicho nada y listo. Tal vez me lo decías ahora o más mm, adelante cuando ya estuviéramos en vínculo. Eh, Porque yo sentía que era como como una falta de aceptación de que no estábamos en vínculo. claro. Che, no estamos en vínculo, ¿por qué no puedes aceptarlo, no? Como, ¿por qué seguís insistiendo de que estoy con vos en un plano etérico y que yo te aparezco? Sí. Y para mí está bien, o sea, está bien, no quiero entrar en una de, bueno, si está bien o está mal que hiciste eso, si... Cuento lo que me pasó a mí con eso. Eh, la verdad es que la distancia se genera, se sigue generando al día de hoy, se generó en su momento por los patrones de cada uno. Si yo veía tu miedo en tus ojos, desde el principio lo vi como, desde el principio que se liberó todo el amor, también vi el miedo en tus ojos, Mm, ya es algo, ese patrón ya es algo que nos distancia, porque el miedo se interpone entre nosotros. De la misma forma que mi patrón de alejamiento emocional y afectivo, o mi patrón, que es una reacción a ese miedo también, nos aleja, mm, porque es como una barrera, esas emociones de baja vibración, de separatividad, de falta de contacto con lo real que es el aquí y el ahora, que es lo que está sucediendo ahora, que estamos juntos en este momento, físicos. Estoy hablando de los tiempos, del tiempo antes de que nos separáramos. Eh, como, como que la distancia, mejor dicho, porque la distancia no es la palabra adecuada, es la separatividad. La separatividad ya se daba por los patrones que tenía cada uno. Este, y hoy sigue sucediendo. Pero cuanto más laburamos esos patrones, menos se percibe la separatividad. A veces nos distanciamos. Hoy hubo un momento del día en donde uno se fue a hacer una cosa y el otro otra, y estuvimos unas horas sin hablarnos. Eso es distancia, pero no es separatividad ujú, necesariamente. Hoy la veo diferente a la situación. Creo que hoy comprendo mejor por qué lo hacías. Creo que hoy lo acepto mucho más. Recuerdo esa sensación que tenía y algo de eso se gatilla. Pero hoy mi creencia es que en realidad vos estás conectando con una frecuencia elevada. O sea, con algo, con una emoción, con un amor por alguien, por mí, que te hacía volver a vos misma y entrar en estado de amor incondicional, sin importar si estábamos juntos físicamente o no. Siento sí. que vos estabas haciendo el laburo que tanto se le invita a hacer a la divina femenina y que vos lo estabas haciendo como espontáneamente sin tal vez haber visto tanto o mamado tanta info sobre llamas, por más que ya sabías que éramos llamas. Sí, yo quiero aclarar algo ahí, que cuando yo le decía a Marco, le conté sobre las llamas, también le conté que no siempre las llamas estaban juntas o terminaban vinculándose en pareja. Yo sentí cuando se lo dije un alivio en Marco, que tiene que ver con esto que él menciona, ¿no? Con este miedo de, che, ¿no? Parece medio psicópata, como te estoy diciendo, no vamos a estar juntos y vos diciendo, sí, sí, no importa, yo sé que sí. Suena tremendo. Yo sé que sí.
Em, no recuerdo yo habérselo dicho de esa manera No. tampoco, eh, porque yo realmente al principio no conocía tanto, ¿no? Yo empecé a ver videos y videos de diferentes personas sobre las llamas y al mismo tiempo recibiendo info yo de lo que sentía sobre esto, ¿no? Sobre el vínculo de llamas. Y se lo iba compartiendo de esa manera, ¿no? Y yo le decía, mira, lo de las llamas puede ser que seamos amigos, seamos pareja, o algunos ni siquiera se vinculen, ¿no? Entonces, de alguna manera le decía, no es que estoy hablándote, que continúo solamente esperando un resultado. Sé que el resultado puede ser otro, ¿sí? Cuando se fue profundizando esto, yo me daba cuenta de que sí, que internamente yo sentía que íbamos a estar juntos. Yo sabía que íbamos a estar juntos, pero yo no lo insistía, no le insistía a él en en esa cuestión de pareja únicamente en el vínculo, sino ni siquiera tenía que insistirle, porque la verdad es que se daba esto de que nos encontrábamos fuera del vínculo. Nos encontrábamos de vez en cuando a charlar y compartir, hasta nos mimábamos de acercarnos, no sé, Sí. abrazarnos, teníamos contacto siempre, aunque no pasara nada. Nuestros encuentros se daban en una casa de comida hindú, al aire libre, en un lugar hermoso, donde charlábamos y compartíamos porque siempre la pasamos bien. Eh, y no había yo no tenía que insistirle mucho a él. Sí, me pasó, y que lo sentí mucho al principio, antes de recordar que éramos llamas, de que él me decía, sigamos hablando y compartiendo, pero yo me daba cuenta de que él no tenía el mismo interés en mí o Sí. en continuar ese vínculo y ese diálogo como lo teníamos en un principio, ¿no? Y eso a mí me fue como desmotivando cada vez más a continuar con ese vínculo. El que haya sucedido el recordatorio de las llamas me permitió ser más paciente con eso. Entonces yo ya no estaba insistiendo o tomándomelo personal, porque ya entendía que él estaba transitando un proceso. Sí, creo que algo, o sea, para poner un poco de contexto, me parece que tengo que poner un mini contexto. Dale. Yo estaba al servicio del amor, por así decir, ya había despertado y sabía que el amor era lo más importante y sabía que te amaba, pero la cuestión era que, por más que yo te amaba y te decía que te amaba, no estábamos sintiendo lo mismo, como no estábamos en el mismo plano, Ujú. mismo hoy, o sea, tenemos diferencias en nuestra forma de amar y de sentir el amor, pero yo en ese momento como que no estaba abierto a esta forma que tenemos hoy. Entonces, eso hacía que entre esa zona de ambigüedad, en donde tal vez a mí se me metía algún prejuicio, juicio o incomodidad o sensación de, che, esta persona sigue tratando de hacer algo en vez de aceptar la situación actual y aceptar el amor que tengo para brindarle en este momento. Este, entonces, como que en general los divinos masculinos se van y listo, ¿no? Ni se animan a ponerse en contacto con ese amor, me parece, o no lo aceptan. Como que yo estaba muy en contacto, pero como si fuese con una opacidad o regulándolo a fondo, sin darme cuenta, obviamente. Pero siempre sabiendo que es re importante tener presente el amor por todos los seres y, bueno, el amor que sentía por vos, que era especial también. Eh, lo que quería decir antes era que esto ya forma parte de una creencia, que es que las llamas, eh, el deseo más profundo de cada llama, del yo superior de cada llama, es unirse, es la unión con la otra parte de su alma. Por más que yo esté tan obnubilado con mis asuntos cotidianos y con todos mis quehaceres y con mis creencias y con todos mis condicionamientos, que no puedo ver ni siquiera un rinconcito de eso. El yo superior de cada llama quiere unirse con su otra parte para unirse con su propia divinidad. A veces, obviamente, es un proceso. Necesito unirme conmigo mismo también para poder unirme con Leotre eh, en una manera sagrada también. ¿A qué te referís con especial? ¿Qué diferencias sentís con otras personas? Bueno, Está bueno que hagas esta pregunta, Mali, porque creo que no fue claro
quizás lo hablamos más cuando hablamos de nuestra historia y por ahí ahora no lo hablamos tanto, porque es verdad, es muy buena esa pregunta, Mali, porque en nuestra historia como Marco era poliamoroso en ese momento, o sea, en ese momento, el año pasado, no voy a hablar de tiempo porque me Se cuesta nos mucho, parece que fue el año pasado. no sé cuándo fue, Hace eh, 3 años. hace un montón, era poliamoroso y él me mencionaba todo el tiempo esto. Y yo lo sentía como que él necesitaba ponérmelo enfrente para cuidado, porque mirá que para mí todos son amigas, todos son amigos. Es más, me llamaba amiga a mí, y yo no quería que me llame amiga, como, dale, no somos amigos. Em, pero era una forma de él de alguna manera de protegerse, ¿no? Había algo que él quería protegerse de ese miedo que después aceptó, ¿no? Lo aceptó, que era un miedo al compromiso. Entonces, sí pasaba que él me decía que él sentía amor por las personas, ¿no? Por todas las personas. Yo decía, yo también, pero hay una diferencia, porque yo no me vinculo sexualmente con todas esas personas con las que siento amor. Es diferente el amor. Y Marco sí se vinculaba, no con todas esas personas, pero con varias personas que él llamaba amistades, tenía sexo, sexo genital, íntimo, ¿no? Entonces, ahí es donde yo decía, no, yo no soy una amiga, ¿no? Entonces, ahí va a contar Marco a su lado. Bueno, bueno. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde continuar? Hay algo que quiero terminar de decir nomás antes Sí. retomar con eso, que es que yo creo que esto esta es una diferencia, que esta también es una diferencia que puedo incluir en ese hilo que abrieron en esta pregunta y que profundizaron, que es que las llamas, por más condicionadas que estén, el anhelo más profundo del yo superior es unificarse, es unificarte con tu propia alma, que Mm. es conmigo mismo, con mi luz, o sea, esto es básico, ¿no? Como espiritualidad de hoy en día que corre en las redes. Yo quiero que poder emanar mi luz sin ningún condicionamiento. Para eso estamos sanando, para poder manifestar nuestra divinidad aquí en la tierra. Eso es como primer postulado. Segundo postulado, si vos estás, si tu alma forma parte de la última división de una mónada álmica en donde vos estás dividido, tu alma está dividida en dos cuerpos y como está ahí por algún lugar del cosmos flotando ese otro cuerpo, y la unión con ese otro cuerpo en vínculo, la unión espiritual, la unión sagrada, implica la unión de esa alma consigo misma, el deseo más profundo de esa alma es unirse también a esa otra parte, para completar esa unión consigo mismo. Entonces yo creo que lo que vos hacías de mandrear, imaginándote que yo estaba, imaginándote que yo estaba enfrente tuyo, todo eso era como conectar con una alta frecuencia de mi yo superior, como conectar con algo que yo también anhelaba, pero que yo ni sabía que anhelaba. Entonces, ahí siento que que puedo retomar esto que abrieron recién de qué es lo especial, qué diferencia hay con otras personas, el amor que yo sentía y siento hacia ella. Creo que tiene que ver con que es algo que no se va. En realidad, tampoco, también me pasa algo, es complejo hablar de esto porque yo siento que sigo amando a las personas con las que amé. Como que hay pero bueno, es distinto, ¿no? O sea, el amor es eterno, es permanente, y cuando vos amás a alguien, el tiempo lo único que hace, digamos, yo me enamoré de alguien y estuve en una relación con esa persona y después se terminó esa relación. Y yo quedé con, no sé, sentimientos encontrados, rencores o agradecido porque ya no quería estar más en esa relación. El tiempo va purificando todo eso y lo único que va quedando es el amor que sentimos por esa persona,
sin condicionamientos, a la distancia, por supuesto. Este, pero bueno, lo que me pasaba era que por más que nosotros hubiéramos pasado por lo que pasamos, ese subir al paraíso del enamoramiento, del reconocimiento en la inmersión de Tantra, eh, donde hubo como algo, pasó algo que nunca me pasó en mi vida. Yo me enamoré varias veces, pero en eso me enamoré como de una forma que estaba al servicio de algo. Sentía que desbloqueaba un conocimiento de mi alma que era muy potente y de ahí haber bajado a las tinieblas y haberme alejado de mí mismo también, porque volví de Córdoba a mi vida en Buenos Aires, cotidiana, llena de condicionamiento, este, y que yo atravesara momentos re duros y seguía sintiendo cosas como, seguía sintiendo amor por vos. No se iba ese amor. Por más que yo me vinculé con otras personas y trataba de tapar de alguna forma inconscientemente porque vos eras como un caso que no tiene resolución, este, seguía amándote, seguía sintiendo ese amor. Entonces era como que no, había un momento que me di cuenta que no lo podía evitar. Como si yo seguía tratando de hacer la mía en la vida sin incluirte a vos, como que volvías de alguna manera, ya sea hablándome, ya sea en mis pensamientos, volvías. Y volví el amor que sentía por vos también, por ella. Estamos hablándole a todos. Entonces, creo que la diferencia más grande, más allá de esa que acabo de comentar, es que cuando nos juntábamos yo me sentía que podía ser yo, sentía que podía ser yo. Y eso me parece clave en el proceso de enamoramiento, no hablando como desde el lugar hormonal y emocional meramente, sino como holístico, espiritual, eh, como que yo del ánimo, que de repente estábamos juntos y yo podía estar en una semana re dura, re perdido en la vida, y nos juntamos en lo de Daksha, y que es este lugar de comida india, y wow, me volvía el color a los ojos, es como que yo sabía que me volvía a juntar con vos y bueno, ese día iba a ser un día lindo, iba a haber algo en el día, algo distinto a los demás días y algo que me llenaba un poco el espíritu. Eh, pero siempre terminaba con, esas reuniones siempre terminaban con, ¿qué hacemos? Esto es imposible, es incompatible, ¿por qué no sigue pasando? Frustración, pero de todas formas como eh, una linda, me llevaba algo lindo. Te voy a compartir señal porque se está por acabar. Gracias. Continuamos. Entonces, vayamos, me siento contar ahora un poquito sobre mi reactividad, mis Buenísimo. bloqueos, mis patrones, para, para como continuar con el tema de hoy, porque se nos está yendo el tiempo. Sí. Bueno, antes de eso, Margo Mali pregunta otra cosa. ¿Y eso lo pensabas? ¿El por qué te pasaba, el por qué te pasaba eso con ella? No, o sea, yo estaba muy ensimismado. Entonces, como yo no veía una salida con ella, no veía una vida con ella posible, porque sentía como también esta cosa de que siente el divino masculino de que la otra parte viene y lo quiere agarrar y llevárselo. eh, Sutilmente lo sentía, no era posible. Además, yo estaba tratando de crear mi propia vida. Estaba tratando de crear mi propia vida. Y en algún punto esto era como una especie de anomalía en mi vida, como una especie de anomalía que no entendía
y no podía, una distracción que no podía dejar ir. Entonces, creo que eso es, Me gustaría hacer una acotación a eso que está buena porque está bien que él le haya pasado eso. Porque, o sea, él no se podía ocupar de qué es lo que le estaba pasando conmigo, porque había un proceso que a él le estaba pesando más en su vida, que tenía que ver con lo que él tenía, no lo sabía él, no lo sabía yo después lo fui intuyendo porque fue muy claro cuando entendí el proceso de llamas, que era que él tenía que ocuparse de algo en su proceso para poder plantarse en un lugar desde el cual podía volver a reunirse conmigo con esa conciencia que hoy tiene. Yo cuando me enteré de que éramos llamas, yo lo pude comprender desde ese lugar, aunque él no lo supiera. Me empezaba a contar que ya no era poliamoroso, no quería estar conmigo, no estábamos ya en un vínculo, pero él me contaba que ya no era poliamoroso, que había empezado a cuidar su energía sexual, que había empezado a limpiarse, a purificarse, que no se había decidido no compartirse más como se venía compartiendo. Y yo decía, esto es buenísimo. O sea, claramente está haciendo una labor del divino masculino, así, cuidándose, purificándose. Y yo sabía que lo estaba haciendo para unirse conmigo. Si él se hubiera ocupado en ese momento, ¿qué me pasa con ella? No hubiera podido entrar en ese proceso que tenía que entrar, para el cual después, de repente, un día dijo, sí, Chandra sigue ahí, a ver, quiero hablar con ella, quiero ver qué pasa, ¿no? claro, yo estaba transitando una muerte muy grande, porque, voy a ponerlo como brevemente, había estudiado una carrera universitaria, la había terminado, había estudiado otra carrera universitaria, no tenía trabajo, no quería buscar un trabajo como los que se suelen buscar en el mercado laboral, no sabía qué quería hacer en mi vida y había entrado a un laburo que no me gustó en una escuela, entré en una noche del alma muy grande, entonces mi ego estaba completamente, no sé si desequilibrado, inseguro, incierto sobre sí mismo. No tenía una identidad consolidada, no sabía qué era lo que quería hacer. Entonces ahí fue cuando dije, bueno, yo me quiero dedicar a las terapias holísticas. En ese momento yo leía el tarot. Si a alguien le interesa una lectura de tarot, no es lo que estamos ofreciendo hoy en día principalmente, pero bueno, leía el tarot, leía hacia lecturas individuales, grupales y en eventos. Y eso, llegó cuando yo dije, tengo que hacer un cambio en mi vida. Pero aún así, seguía muy inseguro sobre mí mismo, porque sabía que no era el tarot lo que quería hacer durante el resto de mi vida. Sabía que no quería promoverme en las redes como un tarotista, y aunque quisiera, no sabía hacerlo. Me faltaba muchas ganas de exponerme, mucha seguridad de mí mismo, confianza en mí mismo. Entonces, si yo hubiera dicho, a ver qué me pasa con Chandra en medio de todo eso, hubiera sido igual de catastrófico porque no estaba a la altura, a mi altura, para estar en un vínculo con una presencia buena, rotunda y sólida, y para co-crear algo con vos que hubiera tenido la luminosidad que está teniendo hoy en día, al menos. Entonces, yo estaba como resolviendo mis temas, por así decirlo. No los resolví porque no se resuelven así nomás. Hola, Aye, si puedes enviar, por supuesto. Bienvenida. Y, y después me fui dando cuenta, o sea, fui resolviéndolo, fui conectándome conmigo mismo, centrándome, pero hubo un momento, o sea, donde ya en diciembre, noviembre, diciembre nos volvimos a conectar y yo me comprometí con el vínculo, donde en algún momento, no me acuerdo cuándo, llegué a la conclusión de que, o tal vez esto fue algo que llegué últimamente, dije, esto de el divino masculino que necesita resolver sus propias cosas es medio una ilusión,
porque hasta que no se junte con la femenina, no se va a terminar de resolver todo. Como que yo resolví ciertos temas en mi vida, me consolidé mi aura, mi energía, pero después la manifestación más rotunda y potente de nuestra misión no se iba a poder dar sin vos, y era una ilusión seguir insistiendo en esto que es más egoico de yo tengo que tener mi vida, mi servicio, todo lo mío ya resuelto. Tal vez en otros vínculos sí, tal vez en otros vínculos sí, pero en mi caso, con nuestra diferencia de edad, de experiencia, de lo que los tiempos nos fueron pidiendo por lo que pasó en el verano, que relatamos en el vivo de la tercera parte de nuestra historia, pero que no dejamos grabado porque fue un montón, se hizo muy claro que teníamos que en ese momento estar juntos, alinearnos para la misión y las cosas que se venían, para encarnar el propósito. Entonces, Igual creo que también está bueno recordar que no todas las llamas tienen el mismo pacto, ¿sí? Quizás nosotros sentimos que fue todo muy rápido, que los procesos y las fases, ¿no? Yo hablaba con otras amigas o conocidas que tenían vínculos, conexiones con sus llamas, y hacía años que estaban en un ida y vuelta que nunca se terminaba de dar, y de repente en nosotros fue como muy rápido, ¿no? De repente había pasado menos de un año y ya estábamos ahí como en no sé, un año y algo, estábamos en un compromiso. Entonces fue muy rápido porque claramente el acuerdo tenía que ver con que hay algo que se iba a seguir desplegando una vez que estuviéramos juntos. Y sí, quizás hay otras llamas que tienen que hacer mayor labor en distancia para poder luego juntarse, unirse. No lo sé, porque siento de nuevo que es muy importante que tomemos en cuenta eso, ¿no? totalmente. Quiero sumarme a esa enfatización, a ese énfasis, porque desde el viaje del héroe uno piensa que wow, hice un esfuerzo y como para sostener la presencia, que es un mérito, por supuesto, pero que en realidad esa no es la causa de que esté todo de repente fluyendo más. O sea, hay un pacto álmico, hay toda una energía universal cósmica que se ordena para esto, para que cuando nos juntemos sea perfecto ese momento. Entonces, este, hay que tener cuidado acá con esto también. Siento que se vincula a lo que quería decir, de que hay una parte que sí, que yo tenía que hacer una labor para que volviéramos a estar juntos, y para yo estar consolidada en mi energía, pero hay otra parte que era mucho más desde el ego diciendo que yo tengo que, no sé, tener mi servicio y toda mi vida ya como mucho más resuelta para poder estar con vos. Cuando en realidad eso se está desenvolviendo y resolviendo estando con vos. Y que si no fuese con vos, sería más difícil, me parece. No sirve igual hablar de hipotéticos porque esto es lo que es, esta es la Pero, pero realidad de este momento y vos, no, vos en algún momento no es que yo siento que vos no decías, ah, no voy a estar con Chandra porque tengo que tener resuelto esto. Me parece que en ningún momento ese era el inconveniente por el cual no estábamos juntos, sino porque vos querías ocuparte de eso porque en tu vida era necesario, no porque vos sintieras que eso era necesario para estar conmigo. claro, Porque siento que se está pero, entendiendo eso. pero lo que digo es, eh, cuando creo que me estoy mezclando un poco porque cuando nos volvimos a juntar estuvo esta invitación tuya de que colaboráramos laboralmente. Ah, está bueno Y entonces yo, aclarar eso sí. porque si no se nos entiende. Y yo soy capricorniano. Y Pero contá eso entonces. claro, cuando nos volvimos a juntar, ella me invitó a que colaboremos, que yo le asista en algunas cosas, no sé, responda a mensajes de Instagram, cosas, a modo de asistencia. Y acá claro que, o sea, yo ya sabía que éramos llamas y yo sentía, y lo habíamos sentido en el primer momento, allá en la inmersión de Tantra, cuando estuvimos en esa luna de miel de las llamas de amor, ambos sentimos que teníamos que hacer algo juntos, nos veíamos guiando círculos juntos, o sea, eso sucedió al principio de todo. Después pasó todo el distanciamiento y demás, yo me entero de que somos llamas y vuelve a venirme esta sensación de, che, siento que tenemos que hacer algo juntos, pero claramente ahí no estábamos listos para que eso No, sucediera y ahí es donde él está contando esto. porque, bueno, justo preguntaron sobre la diferencia de edad.
ahí surgieron todas mis inseguridades también respecto a lo laboral, como, bueno, pero somos un vínculo y yo voy a estar asistiéndote, pero yo también tengo que tener mi servicio aparte del tuyo para sentirme como seguro y que no dependo de vos. Mm, Y todo esa, una mezcolanza ahí, y como unas ambigüedades e inseguridades que yo tenía conmigo mismo, porque sos una persona que tiene mucha más experiencia en esta encarnación que yo, acompañando procesos, sosteniendo círculos, organizando actividades, y yo recién empezaba. mm, Entonces, había como algo mío de decir, bueno, yo tengo que estar bien conmigo mismo, pero también hay algo egoico de decir, yo también tengo que tener lo mío para no depender de vos laboralmente y ta, 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 ta. ajá. Cuando en realidad en nuestro proceso, esto no quiero decir que sea para todas las llamas, claramente no es así, en nuestro proceso hay algo que laboralmente se requiere de nuestro propósito, de nuestra misión, de que laboremos en conjunto, por más que tengamos distintas edades y distintas experiencias. Bueno, Vamos a ver las ay, preguntas. espera, me salí sin querer. Oh, yo te veo. Quédate, Ah, no. quédate y Ahí, entro de vuelta. ahí entra Marco de nuevo. Bueno, ¿para cuál de los dos fue más el tema de la diferencia de edad? La verdad que al principio fue un tema mío, el estar pensando en la edad. Cuando no sabíamos que éramos llamas, recién no estábamos empezando a hablar, cuando contamos de nuestra historia, conté que nos enamoramos a la distancia. Nos habíamos conocido personalmente en un encuentro de tantra que yo di, pero ahí ninguno de los dos sintió una gran magia, ¿no? Como buena onda, pero nada más. Y sin embargo sucedió a la distancia. Él estaba viajando y empezamos a hablar y ahí fue para mí re fuerte, pues nos enamoramos y nos amábamos y mi cabeza explotaba. Decía, ¿cómo? Mi hijo tiene 23 años, Marco tiene 25, ¿no? Entonces, claramente para mí era fuertísimo y no me imaginaba. Primero me costaba entender que este muchacho de en ese momento 23 años estuviera teniendo una intención amorosa conmigo. O sea, yo al principio era como, no entiendo, ¿en serio será? Era como, y yo también decía, pero a mí me interesa estar con alguien, pero era todo de la mente, Todo de la mente. porque después estaba pasando, había amor, hablábamos sin parar, todo lo que hablábamos eran un montón de horas de estar hablando y hablando, enviar audio de 10 15 minutos, videollamada de 3 horas, hablábamos sin parar, nos conectábamos, estábamos conectados. Bueno, ya saben, ¿no? Quienes están acá, la mayoría está viviéndolo o lo vivió o tuvo ese momento en donde se conectó. Entonces, eso estaba pasando. La verdad que no duró mucho el tema de la edad. Hoy, estando juntos, viene de vez en cuando, por momentos, a mí me viene más que nada, ahora contará Marco, pero a mí me empieza a agarrar como, bueno, ahora pareciera que no pasa nada con la edad, ¿no? Yo tengo 44 y Marco tiene 25, pero empiezo a pensar en 10, en 20 años más y, uff, la edad se va a sentir mucho, ¿no? En el cuerpo, en la energía, en la disponibilidad. Y, y la verdad es que lo que nos vamos respondiendo tiene muchas respuestas diferentes, ¿no? Es difícil como poder saberlo. Lo más claro es que hoy es esto, ¿no? Como que cuando yo me empiezo a conflictuar con eso, digo, pero ¿qué voy a hacer pensando en esto? ¿Voy a cortar el vínculo ahora? Si estamos juntos, nos amamos, estamos en un momento en donde no podemos dejar de agradecer 30 veces al día mirándonos a los ojos lo hermoso que estamos viviendo. ¿Y qué voy a decirle? No, porque en el futuro no sé qué onda. Claro, eso es Una. conectándolo con la temática de hoy. Eso fue un bloqueo, fue algo que generó resistencias, inquietudes, y la verdad es que lo pudimos trascender y lo trascendemos poniéndonos en contacto con lo real, con el aquí y el ahora. Ujú. Con que en este momento nos amamos así como es y tenemos muchas cosas por vivir juntos y la verdad es que no sabemos qué va a pasar en 20 años, en 30 años. Tal vez
eso sea lo que hay que vivir. Como estas cosas pasan, no es tan grave. Hay personas que viven dolores tremendos en la vida, ¿no? Como, quién sabe, tal vez también la tecnología evolucione muchísimo, las tecnologías espirituales. Tal vez Sí, yo me muero en un accidente de auto antes que vos y no, no sé, yo tengo no, Plutón en 12, vos tenés Plutón en casa 7. Entonces, como que no sabemos y las cosas que nos pasan son tan peculiares y interesantes que la verdad es que no nos sirve ya seguir operando con estos patrones, digo, parámetros para medir cuán viable y cuán factible y sostenible es algo. Como el único parámetro es el amor, me parece, hoy en día. Y y, bueno, y que parte de nuestro plan importante, o sea, lo más importante por lo cual estamos acá en la Tierra como llamas gemelas, es que estamos sumando al plan ascensional, un plan que va hacia la quinta dimensión, donde vamos a estar evolucionando como seres. Entonces, no sabemos qué es lo que va a suceder. Lo podemos pensar con nuestra mente hoy, ¿no? Esta mente que está acá en la 3D, 4, quinto y bajando y volviendo a subir. Y es bastante limitado lo que puede pensar nuestra mente hoy. Entonces nos entregamos realmente a confiar en que vamos a estar en un proceso evolutivo en donde realmente, como no nos importa en este momento la edad, no nos va a importar en ese momento tampoco, ¿no? Entonces, como decía Marco, es volver a lo que estamos viviendo sí, hoy. El tema de la edad es algo que aparece como muy, sí, muy, muy leve con respecto a otros procesos que sí quizás nos traen más sí. conflicto. Es como que el tema de la edad termina siendo una especie de inseguridad mental que sale o de qué van a pensar los otros a veces, en ciertas ocasiones que ya ni aparece. Sí, no, Entonces, yo creo que puede llegar a aparecer en la familia, nada más. No, yo me hago conflicto con respecto a su familia, a su mamá o su papá, de lo que ellos pueden pensar de que su hijo está en un vínculo con una persona de 20 años mayor, personas que no comprenden el proceso de llamas gemelas, ¿no? Entonces es claro que la mirada que tienen es otra. Entonces, eso puede traer cierto conflicto en el preguntarnos, pero otras personas que nos vean, no creo que no tenemos no, un solo tema, creo que solo eso. creo que solamente tiene que ver con tu familia, como no hay otro tema de decir, ¿qué van a pensar? No, ni, No, creo que nunca nos agarra ese temor. sí. Y tal vez se me acaba de ocurrir que en un tiempo se nos desbloquean dones psíquicos y vos desencarnás antes que yo y yo te puedo ver igual. Como imagínate que pase eso. Siento que siempre estos miedos al futuro, que es, Hola María hermosa. hola, Ari, lo que más nos condiciona es el miedo al futuro, de decir, che, y si vos te morís cuando yo tengo 60 años, ¿qué onda? Sí, O sea, siento que esos miedos son limitaciones muy grandes de lo que podemos pensar que va a ser el futuro. Si en 20 años el mundo cambió completamente, o sea, el 2004 era un mundo en donde no existían los celulares con WhatsApp, ¿no? Y en 20 años cambiaron tantas cosas. Imaginémonos qué puede pasar en otros 20 años. Bueno, no sí, nos, no no nos nos vayamos de tema. vayamos de tema. Hoy estamos acá y nos estamos ocupando mucho, mucho instante a instante de lo que es este presente en nuestra labor y en armonizar nuestro vínculo. Hay otra pregunta Había más más. preguntas. A ver, Valle que hizo una pregunta hoy. por los vuelos dos, el tema ya está. Me gustaría saber por qué el divino masculino en la huida sí puede estar esa es la pregunta que hizo hoy, en un vínculo con otra persona en pareja, pero no con la DF. Buenísimo, oye, queríamos responder a esa pregunta, así que ojalá que sigas estando aquí y ahí va. Conectándolo nuevamente a la temática de hoy, cómo trascendimos y trascendemos nuestros bloqueos y patrones en el vínculo, que son un montón. Este, em, Creo que esta actitud que yo pude haber tomado en un momento, no quiero hablar por todos los dineros masculinos, em, tiene que ver con mi capacidad de distanciarme o
convencerme a mí mismo de que me puedo distanciar emocionalmente de una situación. Esto es algo que surgió mucho. Hoy en día sigue surgiendo como un poco menos porque ya está muy laburado, pero de la falsa ecuanimidad. La falsa ecuanimidad que yo puedo tener en el vínculo. Yo como divino masculino puedo tener como una mirada mucho más, en apariencia al menos desapegada de las cosas, abstraída, en una situación conflictiva, puedo estar, sentirme más o actuar o hablar con más calma y una aparente ecuanimidad que en realidad no es tal o al menos es mucho menor de lo que aparenta ser. Shiva, que es en el Tantra, eh, la personificación de la energía, la deificación de la energía masculina, es una figura que está sentada meditando eh, y enfrentando al vacío, encarnando ese vacío. Uno de los aspectos de Shiva. Es uno de los aspectos de Shiva. Y yo lo tengo muy, muy ahí. O sea, Buda es uno de mis guías y lo amo y es como mi gran horizonte lograr esa ecuanimidad. Y durante el tiempo en que no estábamos en vínculo y yo me vinculé con otras personas, no estuve en pareja yo, pero sí estuve en relaciones amorosas o sexoafectivas. Este, creo que lo pude hacer porque me, tal vez me distanciaba emocionalmente, efectivamente, pero también había algo muy mental mío que me convencía mismo que me podía distanciar emocionalmente de lo que me pasaba con vos. Entonces, eso me permitía estar en otro vínculo. No fue sostenible, no terminó siendo sostenible. Y hoy en día estoy yo acá un año después, esto ya fue hace un poco más de un año, eh, diciendo, y sentía cosas por vos. Y me acuerdo que mientras estaba en ese vínculo, nosotros hablamos un par de veces y estabas ahí como en la mente. Pero yo me decía a mí mismo que yo podía separar las cosas y podía estar en vínculo con otra persona mientras vos estabas en mi vida o en mi mente o en mi corazón, sin que eso me perturbara y me distrayera de mí mismo o en mi vida. Entonces, este, creo haber respondido un Bueno, poco esa me pregunta. gustaría también responder yo también desde mi lugar, ¿no? Porque algo que pasó fue que cuando yo empecé a vincularme con Marco, ¿no? Y tuvimos nuestra luna de miel y no sabíamos que éramos llamas en ese momento, no lo recordábamos. Él en todo el momento me dijo, ¿no? Pasar porque estaba. Resultó que en ese momento, lo contamos en el otro vivo, que yo me fui de viaje y seguimos hablando, vinculándonos en puro amor. Ay, me parece que tengo poca señal. ¿Es el tuyo? Ahí volvió, ahí volvió. Sí. Muy bien de nosotros. Voy a ver si me puedo pedir datos. Uy, alcancé a ver. Quédate ahí, vos Ah, quédate se ahí. cortó. A ver, aguarden un momento, Amades. Vos quédate ahí, vos quédate ahí. Y no me cargo yo. ¿Ves? O sea que si vos salís, vamos a tener Sí, que sí. cortar. Si yo salgo y entro. Vamos a ver No sé si nos estarán viendo. Si no, ¿no? Bueno, voy a salir. ¿Cortó? ¿Estamos? ¿Nos ven?
Ahí está. ¿Y no? Creo que ahí volvimos. Sí, Bueno, se ve, yo te veo medio pero ya borroso, está, ya ¿sí? volvió, ya volvió. Bueno, yo lo que estaba diciendo, a ver, díganos que ahora volvimos, ahora Sí, sí, buenísimo. En ese momento yo acepté, ¿sí? Porque a veces creemos que de un lugar decimos que sí, pero no. Por eso lo he respondido esto en algunas historias, ¿no? Como tenemos que elaborar mucho con respecto a qué es lo que queremos, ¿no? ¿Qué es lo que sentimos que realmente venimos? Recién hicieron esa pregunta también. ¿Cómo sabemos cuál es el pacto? Bueno, quizás no lo van a saber de un momento a otro. Hay herramientas, registros akáshicos, canalización, pero también puede ser algo que tengan que elaborar y que no vaya a aparecer de un momento a otro, que sea un proceso de autoconocimiento y que ustedes estén hoy en ese proceso, estén hoy laborando, aunque no se note, y limpiando todo lo que pueda estar obstaculizando el poder ver con claridad qué es lo que verdaderamente venimos a manifestar al saber que somos llamas, ¿no? Entonces, hay que elaborar eso internamente. ¿Estamos a la distancia? Es a la distancia. ¿Estamos juntos? Se elabora juntos, ¿sí? Entonces, yo hoy lo puedo ver. Como en ese momento yo acepté que él me dijera que era poliamoroso. Estuvo con una persona y fue como, no, no quiero, me duele, pero bueno, intentemos, que sí, que no. Fue varios meses así, hasta que en un momento, bueno, fue como, no, esto hasta acá llegué. Me di cuenta de que me generaba mucho rechazo que él estuviera vinculándose con otras personas, y de la forma en la que lo hacía, en la que por ahí conocí a una persona y estaba ese mismo día que la conocí estando con eso fue el límite para mí. Conoces a una persona y ya estás teniendo un vínculo íntimo, fue como yo no quiero vincularme, yo no quiero que traigas esa energía a mi ser. Para mí fue muy importante poner ese límite. Sí se ve y se escucha. Gracias. Y, mm, y después cuando volvimos a estar juntos, que nos comprometimos, después de un tiempo, cuando ya yo sabía que éramos llamas, él volvió, esto hace estos 6 meses atrás, hubo un momento en donde él me lo planteó, lo intentó, y que estuvo muy bueno, porque él me dijo, ¿y qué pasa si a mí me pasa algo? ¿No? Como él me había dicho que no era poliamoroso, pero sin embargo me lo planteó como, ¿y qué pasa si a mí me pasa algo? Y yo me acuerdo que me sentí en un lugar de mucha seguridad, decir, pasa que no nos vinculamos más si eso sucede. Pasa que si vos elegís vincularte con otra persona, yo te voy a seguir amando y voy a aceptar con dolor o como sea que lo vaya a vivir, que vos tenés que vivir eso con otra persona, pero yo no elijo vincularme de esa manera. Para mí fue muy claro poder sentirlo internamente, porque me daba cuenta de que había algo que anteriormente yo había cedido, en algo que no estaba yo en acuerdo, ¿sí? Por eso para mí es tan importante poder sentirlo internamente y ver que esto es de ambas partes. Esto que les digo, siempre es de ambas partes. Creo que hoy lo que más nos ayuda en el vínculo es que si yo me despierto con una angustia y un miedo, ¿no? Y lo planteo, el del otro lado le está pasando algo también. Y por ahí está dormido, está inconsciente, ¿no? Pero fue muy poderoso cuando lo empezamos realmente a trabajar desde ese lugar con Marco, porque en un principio parecía que era yo, el conflicto, la insegura, ¿no? Y cuando lo empezamos a rascar un poquito, pudimos ver que no, que en realidad a él estaban pasándole un montón de cosas que estaban generando en mí esto, y lo mío estaba generando en él. Por eso digo que no hay alguien que lo sí. empiece primero. Era de ambas partes. Si yo confío, él empieza a soltar cualquier tipo de otra cosa que estaba utilizando para esa huida, ¿sí? Y Yo, lo empezamos a elaborar desde ese lugar. Ambos nos pasa algo, no es uno o el otro. Para resolverlo tenemos que estar los dos observándolo y haciéndonos cargo de esto. y hay algo que yo empecé a palpar en estos últimos meses, en los momentos en los que realmente tenemos una diferencia o algo que nos impide estar juntos en armonía, en vez de ver que tu patrón es tuyo y vos estás reaccionando así, esto es absurdo y esto es tu problema, verlo como algo mío, no porque me pasa a mí esa reactividad, pero sino porque mm, tu, tu herida es nuestra herida.
verlo así, como tu herida es nuestra herida. Sí, Queremos trascenderlo, lo vamos a trascender juntos. sí, No es que vos podés tener vos haces tu laburo, tu labor. Yo no soy quien para juzgar, ni para opinar, ni para analizar qué es lo que estás haciendo vos para trascenderlo. Solo puedo apoyarte y seguir impulsándote y mm, recordándote a que confíes en que lo estás laburando, por más que no lo sepas cómo, pero lo estás laburando. El mero sostener nuestra presencia, a pesar de todas nuestras incomodidades, es trascender esos patrones y esos bloqueos. Entonces, eh, ve esa reactividad o eso que a vos te pasa como nuestra reactividad, como nuestro problema. No responsabilizándome de lo que te pasa a vos, sino no, tomándolo como algo que atravesamos juntos, en donde yo no me separo de eso y me voy un rato y, vos tratalo de tu manera. Tal vez sí, me voy a otro cuarto, me voy al jardín, pero no significa que me fui, ¿no? Significa que estoy yendo a tomar un poco de aire fresco, pero sigo acá, presente para seguir transitándolo. Entonces, a veces, si puedes sentirte mal o lo que sea, y yo no sé cuál es ese espejo en mí, cuál es la correspondencia de eso que es en mí, y yo hoy en día simplemente lo tomo como, bueno, trascendamos este patrón o esta emoción. Voy a investigar a ver si hay algo en mí que está activando esto, eh, y qué puedo hacer. Hay algo que me gustó que mencionas esto de cuando yo te dije, yo ya no era más poliamoroso y yo te dije, bueno, pero yo te amo, pero ¿y si decimos estar juntos, comprometernos en este vínculo? Y si a mí me pasa algo con alguien, ¿qué pasa? Y vos me dijiste eso de, yo no voy a estar en vínculo si estás así, ¿no? Este, mm, este último tiempo estuve conectando mucho con la labor del deseo, como el deseo es algo que se elabora mucho. Yo soy una persona que puedo ser muy enamoradizo, o puedo como veo la belleza en las personas y, y soy susceptible a eso. Pero yo estuve haciendo una labor interna para trascender eso que también es un patrón, porque es algo que me distancia, es algo que me aleja, es algo que me puede separar de vos y de mí mismo, de mi propósito, de mi misión hoy, que es estar en este vínculo, estar en vínculo de llamas. Entonces, lo que al divino masculino le cuesta y lo que a mí me costó y lo que vengo a elaborar, ¿se corta? no, no, Lo que tuve que elaborar mucho, que era algo que vos ya tenías mucho más presente, también tuviste que elaborar de otra manera, me parece, es cuál es mi deseo más importante, primordial, cuál es el deseo de mi alma, de mi ser superior en este momento. Y ponerme en contacto con eso. Ponerme en contacto con eso me permite muchísimo superar este, todos mis bloqueos y mis patrones en muchos sentidos, porque en primer lugar, decir todos los días, mi deseo más grande, uno de mis deseos más grandes es estar en armonía conmigo mismo y con vos. Quiero estar en armonía, es mi deseo. Mi deseo es estar en armonía, mi deseo es soltar todas las, todos los rencores, los rechazos, las opiniones, los juicios que puedo tener, toda mi reactividad, quiero soltarlo todo para estar en armonía y para poder amarte y amarnos de una forma más transparente, más pura, más madura, más madura para soltar todo tipo de conflictividad y ganas de tener la razón y todo tipo de orgullo desmedido, que me hace sentirme que soy mejor que vos, y que yo tengo las cosas más resueltas que vos. Bueno, me pongo en contacto con ese deseo.
me pongo en contacto con ese deseo todos los días antes de dormir y al despertar, y tal vez en algún momento del día también. Eso es lo más importante. Entonces, sale una situación de miedo, de angustia, de rechazo en mí o en vos, por algo, a veces por nada, por algo de momento propio o una situación externa que gatilla estas cosas. Lo más importante, lo que más deseo es estar bien conmigo mismo, con vos. Si no estamos bien los dos, yo no voy a estar bien conmigo mismo. Puedo estar un rato al aire libre leyendo mi libro y haciendo mi vida, pero eso no se sostiene con el tiempo, se sostiene unas horas, tal vez, un día, pero después si yo no estoy bien con vos, no estoy bien conmigo mismo, entonces me pongo en contacto con ese deseo. Y siento que lo que me pasó mucho el año pasado, y tal vez le pasa mucho a los masculinos, es que no tenemos en claro cuál es nuestro deseo primordial, qué es lo más importante en nuestras vidas. Entonces, al distanciarnos de nuestra emocionalidad, porque nos da miedo la intensidad emocional, nos da miedo tener que llegar a las expectativas de la divina femenina que siente hasta allá arriba, y yo estoy como, ¿cómo voy a poder alcanzar, cómo voy a poder complacer tanto deseo que hay del otro lado, si ni siquiera yo mismo tengo bien en claro cuál es mi deseo? Entonces, Eso es muy importante, divinas femeninas que dijo Marco, ¿no? ¿Cómo voy a complacer? Hay un miedo que tiene el divino masculino, porque nuestro amor es tan grande, el de ellos también, pero sabemos que lo tienen más dormido, ¿no? Porque hay un miedo a esa intensidad, a poder abarcarla, que hay un miedo a poder complacer, como no voy a ser suficiente. Eso es una herida del divino masculino que Marco trae mucho y que a mí me costó ver, pero claro, él sentía que no iba a ser suficiente. Mi lugar de reproche o de herida, ¿no? De abandono, de miedo a que no me estás amando de la manera que yo quiero, no me daba cuenta de que también desde su lugar despertaba una herida, lo que yo estoy dando no es suficiente, ¿sí? Es muy importante que podamos observar esto. Creo que sí, esto que dijo Marco y lo del deseo, lo mismo, no solo para el divino masculino. Digo, me parece hermoso lo que dijo, ¿no? Como enfocar, porque esto es en el mundo en general, no nos cuesta, hay tanta, ¿no? Oferta de todo, digo, no estoy hablando de vínculo, que elegir, ¿no? Que comprometernos realmente con algo y decir, ay, me estoy perdiendo otras cosas, ¿no? Si me comprometo con esto, pero volver de nuevo desde nuestro corazón, decir, ¿qué es lo que realmente hoy quiero sembrar, nutrir y alimentar? Hace que de verdad podamos conectar con un lugar de desapego, de soltar, ¿sí? Algo. puedes enchufar esto que voy a cargar mi celular y hablamos. No entendí. Perdón que estamos tratando de resolver. Enchufar. A ver ahí. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchan. Vas a estar hablándole acá, ¿eh? No, Ok, entiendo. que se me está por acabar la batería. Bueno. Quería ver, ¿querés terminar de hablar, Marco, que te interrumpí? Está bien. Eh, un par de preguntas. Pero ¿por qué le Pero había pasa una eso? más atrás, me parece. No quiero olvidarme. Si nos olvidamos alguna pregunta, Sí. nos la pueden escribir y si la enviamos por un video en las historias. Acá, Aye, ¿veías señales o cosas que te traían a Chandra, a tus pensamientos y recuerdos, o lograste olvidarla en algún momento por completo? Bueno, un poco Sí. algo dijiste. Bueno, hay algo que tiene que ver con ese, tal vez es tu luna en Piscis, pero ese amor que yo siempre sentía que venía de vos, o sea, el sentir que mi vida podía estar mal, yo podía estar mal o podía vincularme con alguien y eso se terminaba. Y en el fondo vos seguías estando ahí atrás, como amándome en el trasfondo. Mm, Y era como, wow, psíquicamente, en momentos era raro y molesto, como basta, ya está. Pero en otros momentos era como un oasis, saber que podía volver a hablar con vos estando tan mal y bueno, como sintiendo falta de amor en mi vida, sintiendo mucha falta de amor en mi vida. mm.
Bu- Entonces, Y ella también, él hace un ratito, por ahí entraste después, pero contaba que sí, que pasaba que siempre yo estaba ahí presente, ¿no? Por ahí él estaba se vinculado con otras personas, pero o yo aparecía porque le mandaba un mensaje, o le llegaba sus pensamientos, o venía un recuerdo, pero él sentía que yo estaba ahí, ¿no? En ese tiempo. Nos estamos quedando sin batería. vos tenés Me tiempo. parece que igual estamos ya con Sí. el tiempo para ir cortando. Quiero mandarle un abrazo ahí que nos está contando Mimi. Yo estoy con mucha tristeza, se acerca pero sin compromiso, no nos podemos comunicar. Es muy importante que vos puedas sostener lo que vos sentís que es el vínculo que querés tener con él, porque si él se está acercando de una manera parcial, ¿no? Como fragmentada, con una partecita te entrego esta parte en el vínculo, pero no, y no es lo que vos sentís en armonía, puedas sostener el amor, pero también puedas sostener el autocuido, ¿sí? No olvidarte de lo que vos sentís y necesitas, porque si vos no te lo estás dando, no te lo va a dar el otro tampoco. Eso que yo les conté hace un ratito que puse ese límite de decir, no, yo de esa manera no me voy a vincular, para mí fue un cuido para conmigo, que fue recibido muy bien de Marco, porque luego Marco dijo, está bien, yo me comprometo, no me voy a vincular con otra persona, elijo vincularme con vos cuando yo pude estar segura de que lo que quería hacer era cuidarme a mí y no exponerme más a ceder algo que para mí era muy importante, ¿sí? Así que Sí. abrazos. ¿Cómo saber Eh, el pacto? sí. También lo respondí antes, como eso es muy personal, ¿sí? Y nosotros aún hoy seguimos descifrándolo, ¿sí? Porque claramente entendimos y sentimos y los guías en todas las canalizaciones que hacemos nos hablaron todo el tiempo y nos continúan hablando de nuestra labor en conjunto. Tenemos un proyecto que se está manifestando acá mismo y que se sigue desplegando, pero hay muchas cosas que nos seguimos preguntando, ¿sí? Continuamente lo estamos haciendo en nuestras charlas diarias, ¿no? En canalizaciones, en información que nos llega de afuera. Entonces, a veces parece que no está pasando nada, pero está sucediendo, ¿sí? Si ustedes continúan sosteniendo, ¿sí? Sosteniendo ese amor y esa confianza en su propósito, ¿sí? En decir, ah, che, yo hoy sé que soy una llama gemela. Esto es muy importante, es parte de mi misión planetaria, ¿sí? Entonces, conectarse con ese proyecto y ese propósito más allá de lo que esté haciendo el divino masculino. Y en ese proceso va a ir aclarándose, ¿sí? Si realmente ustedes pactaron esa unión. Sí. No sé si hay alguna más. Estas ya las vimos. Al final. Al final. Ahí. Bueno, gracias, Pau, gracias por abrir su intimidad, son hermosas, qué lindo, hace bien escucharles. Arquela, hermosa, gracias. Pero ¿por qué acá, por qué le pasa eso con la divina femenina y no con el vínculo con el que está distrayéndose? No, es que sí le pasaba ayer, porque él no se comprometía con esos vínculos. No sé si se refiere a eso, no sé qué entendés vos esa pregunta, Mm. pero siento que él no se estaba comprometiendo con ningún vínculo. Que no me estaba comprometiendo conmigo mismo, que es lo más Claro, importante. exactamente. No sabía que era lo que... No tenía presente mi deseo primordial, mi deseo originario, mi deseo álmico. No me cuidaba a mí mismo, por más que creía que sí lo hacía. Tal vez no sabía bien cómo cuidarme y tenía que atravesar esas experiencias de descuido para hoy en día poder discernir qué es cuidarme y qué no es cuidarme. Este, Hermoso. Y y el divino masculino siente que no se merece algo tan grande, ¿verdad? ¿Tienen miedo a la pérdida? Esto tiene que ver cuando hablamos del complacer y el miedo del sí, no ser suficiente. Claro, eso fue y sigue siendo en algún momento una sensación que me atraviesa y me atravesó en su momento, el empequeñecerme, el no creerme merecedor. Siento que está bueno ir cerrando, pero para cerrar quiero citar a Mantak Chia, que en el comienzo de uno de sus libros dice, el hombre le tiene miedo a la mujer. mm, El hombre le tiene miedo a la mujer porque la mujer tiene una potencia sexual infinita y el hombre no. Entonces, en algún lugar inconsciente, este, el hombre siente que no puede complacer a la mujer. Y eso le da miedo porque es una pérdida de control, es una pérdida de poder. Entonces,
creo que Mm, yo estoy de acuerdo con Mantak Chia. Si los masculinos nos ponemos a analizarnos a nosotros mismos, es claro que eso que se manifiesta en el acto sexual también se traduce a los vínculos y a la emocionalidad en general, porque la sexualidad es emocional, en primer lugar, es emocional. Entonces, sentir que no puedo ser suficiente, no puedo alcanzar a complacer en un nivel inconsciente esta emocionalidad, este amor que del otro lado, al, al- del otro lado se me invita y se me ofrece, es algo que atravesó al vínculo. sí, Y eso es un bloqueo y, y fue un patrón súper grande que sentí que se retrascendió. Tal vez sí en aparecido situaciones, pero lo más troncal fue el año pasado, en esos momentos, donde personalmente yo laburé con, bueno, voy a estar en este vínculo dejando de lado esta sensación de yo no voy a ser suficiente o no voy a alcanzar, voy a vivirlo a mi manera. Y esa persona va a tener que también poder aceptar eso, porque yo no puedo sentir de la misma manera, con la misma intensidad, al menos en este momento, lo que siente la otra persona. y recordar que somos espejos, ¿no? Entonces, hay algo que por ahí el divino masculino lo vive desde ese lugar de no voy a llegar a sentir esto que siente la divina femenina, pero nosotros también sentimos ese lugar de inseguridad en que no, que somos menos desde algún lugar porque no nos está eligiendo de la manera que nos tendría que elegir. Y para mí la respuesta a esa es la que a veces nos molesta. A mí me molestaba a veces cuando estaba a distancia, ¿no? Como, bueno, sí, la respuesta es el amor propio. Y parece algo súper repetitivo, ¿no? Como cliché, no, no me Sí, sale. Como, pero es así. Realmente, si no nos está valorando algo por fuera, sea el divino masculino, la vida u otro vínculo, es algo que tenemos que alimentar con amor nosotras. A mí me sigue sucediendo todavía en el vínculo con Marco y cada vez menos, y eso es hermoso, cada vez me sucede menos, cada vez nos sentimos mucho más equilibrados, mucho más parejos realmente, y más allá de que sabemos que tenemos diferentes formas de amor, dejar de medirlo y poder aceptar la abundancia que tenemos continuamente de nuestro amor. Bueno, hermosas, las voy a leer, pero ya cerramos porque hace rato que estamos, se nos acaba la batería y la energía disponible porque nos acostamos tempranito. A mí me pasa que al ser emprendedora no me siento suficiente comparándome económicamente a él, que es muy estable en eso. Gracias a ustedes, son increíbles, mágicos, se merecen ese amor infinito. Gracias, gracias. Ayer te respondemos en un video de historia, ¿sí? Para poder cortar acá. Amor propio. Hola Mariana hermosa. y es un re tema que a Sí, nosotros también nos atraviesa eso que mencionó ella, así que tal vez en sí, otro vivo lo podamos sí, sí. abarcar Lo podemos más reabarcar ayer, profundidad. así que lo vamos a responder porque desde otro lugar, pero nos reatraviesa esto que vos mencionás. Bueno, gracias de nuevo a todas las personas hermosas que estuvieron acá compartiendo. Qué lindo. Pasaría horas escuchándolos. Me alegra tanto que estén ahí, que nos reciban. Siempre que vamos a empezar un vivo nos ponemos un poco nerviosos y después nos sentimos en casa, porque ustedes nos hacen sentir en casa. Así que muchas gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias por la presencia sagrada, por la escucha. Nos Vengan a vemos. Córdoba, a Capital. Y bueno, vamos a ir en el viaje a Capilla, así que en una de esas pasamos por Córdoba. Bueno, que tengan hermosa noche Que y nos descansen. seguimos compartiendo. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Acá, ¿no?